incorpora por vez primera en nuestras pantallas el sentido realista de la actualidad más palpitante. Su anexo en uno de los muchos casos que diaria y desgraciadamente ocurren en una gran ciudad cualquiera. Es la historia silenciosa y abnegada de unos hombres que, por vocación y honradez, dan su vida con el único objeto de defender a la sociedad de todos aquellos que intentan perturbarla. Esta película ha sido filmada en las mismas calles, plazas y ambientes naturales en los que se supone pudo haber ocurrido el hecho que se da como real. Estas películas, esta y otras como esta de aquella misma época, nos sorprendieron gratamente al público porque resultaron ser críticas sociales. En aquella época no se podía criticar a la autoridad como se critica ahora, y claro, cuando aparecieron estas películas en las que veladamente, y a título del humor y de la broma, pues se deslizaban críticas a aquella sociedad que estábamos viviendo. Mira, ahí lo tienes. ¿Has visto por aquí a mi hijo? No, pero ha venido 2 veces don Andrés preguntando por ti. ¿Qué te ha pasado? Hace 1 hora que ha terminado mi turno. Van a dar las 5. Las 5. Lo siento. ¿Y yo? ¿En qué estás pensando? Se han descargado los neumáticos y esa maquinaria. Hasta mañana. A lo mejor vengo yo también a la hora que se me antoje. Yo la estaba viendo que tendría entonces 16 o 17 años. Y yo decía, madre de mi vida. Después le he visto, yo le he visto 2 veces o 3, y siempre me ha hecho pensar que yo lo había vivido todo eso. Yo estuve en este barrio, esta zona, porque si la estáis viendo, aquí está Capitanía, todo lo que es el Paseo Colón, y es idéntico a lo que hay. Esta fachada es la de ahora. Aunque hace ya 60 años que puede haber esta fachada, es la misma. Se ve cómo el puerto está cerrado, se ven los camiones de carga y descarga, se ve cómo el tren entra dentro del puerto, se ven las vías del tren. Pues quiero decir, está rodada en el espacio real. Para mí es yo no la vi como una película, sino como un documental, porque me recordaba, sobre todo la parte primera, que veréis la calle, las 4 esquinas, la calle Mediodía. Nosotros vivíamos en la calle Mediodía. Sí, esta vez han llamado de verdad. No, espera. Quiero ir yo. Vi la película Rocco y sus hermanos, me recordó los tiempos aquellos de los años 50 y pico, cuando todos veníamos en el tren del sevillano y venía uno del campo, que la mayoría eran campesinos y de estos. Cuando llega a la ciudad no encuentra dónde meterse, pues en barracas, en esto como ellos en una habitación que estaban todos los hermanos juntos y claro, cada uno pues va buscando trabajo. Y cuando le dice, venga, levantaros a ver si os encontráis trabajo hoy, porque yo me acuerdo en la Plaza Urquinaona, así, de gente, y llegaba coches o camiones. Necesito 2 hombres, necesito 2 paletas, un pintor y no sé qué. Sí. Y alguno se volvía, ya terminaba, y alguno se volvía a su casa con el bocadillo en la mano. Otro. ¿De dónde habrán salido? A lo mejor resultan del barrio de Salamanca. Oye, tú, ¿de dónde habéis salido? Venimos del campo. Cállate. Vaya, ¿es que le tiene usted prohibido el hablar? Esta gente no viene más que a reventarnos, por si fuéramos pocos. Después de todo, tú también has venido del campo. Eran otros tiempos.
Y entonces no le sacaba el pan a nadie. ¿Es que tú sabes sacar el trigo de los adoquines? Pues si se tercia. Ya me enseñarás. Pues a mí la sorpresa que me dio esta película de Surcos es que el caso que se desarrollaba en el guión de la película era mi biografía, era el caso de mi familia, ¿no? Este hombre, que aquí dice en la oficina de colocación que tiene 50, para septiembre haré 58. Sí. Ah. Mi padre tenía 48 cuando llegamos aquí. Yo iba a cumplir 17, mi hermana mayor 20 y la pequeña era pequeñaja, niña de colegio. Y nosotros no tuvimos la mala suerte de que se nos burlara, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que se nos miraba pues como gente de provincias, como pueblerinos, y esa humillación, en más o menos medida, sí que la sufrimos. Y el problema de este padre de familia que no encuentra trabajo, porque ya era muy mayor, tenía 58 años, y no tenía un oficio definido, y no encuentra trabajo. Fue el mismo caso nuestro, y entonces, en cambio, mi hermana mayor y yo llegamos en domingo y el jueves empecé yo a trabajar. El tren semidirecto procedente de Valladolid y Salamanca, que tiene su llegada a las 2 menos cuarto, ha pasado por la estación. Vamos, daos prisa. Inmediata. Efectuará su entrada por vía sexta, cuarto, así. Atención. No burras o tonta, ¿no usted por dónde va? Este es del pueblo. Arreando, hay que tomar el metro. Lleven preparado. ¿Sabes el camino? Pues no faltaba más. Y hacía lo mismo que había hecho en mi tierra, ¿no? Mamá, la película. Y le he dicho, vengo impresionado, y se lo decía con emoción, y ¿por qué te has emocionado tanto? Pues que es la película, digo, es la historia nuestra, es nuestra historia, mamá, es nuestra historia, yo creo. Y mi padre dijo, pues ya me enteraré quién es el guionista, porque a lo mejor nos conoce. Y que va, luego supimos que no había habido guionista, había habido escritor de novela, de la cual pues Nieves Conde, que era el director, había escrito el guión, ¿no? Y la historia era una historia estándar, que se parecía a mi historia, porque éramos muchas las familias que vivíamos ese drama en aquella época aquí en España, sí. Este es un barrio de emigrantes, ¿eh? Todo el barrio entero somos emigrantes. Podemos haber nacido en Barcelona, pero nuestros padres son de afuera. Venía en el sevillano, y venía el sevillano, que no, bueno, los pasillos, lleno. Y antes de entrar a Barcelona, me quedé yo sola con mi marido, en el apartamento. Todos se bajaron. Y ahora cuando los veo, que vienen en las barcas y todo eso, me acuerdo, cuando yo vine, en el 57, como venían la gente aquí a Barcelona, pero como los cogía los guardias que había, y se los llevaba a Mojí, y los metían en Mojí, todos juntos, pues se bajaban todos, antes de entrar a Barcelona. Sería mucho pedirle una canción. Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. Ahora, muchachos, vamos a cantar El Mexicano. Gracias. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Me casé en
en el 57 me vine aquí, pues he ido al cine de ahí de la Plaza España, que a mí me gustaban mucho las películas mexicanas, mi marido me llevaba casi cada domingo a verlas, todas las películas del mexicano que era tan gracioso, de Cantinflas, casi todas las veía, casi todas. De Jorge Negrete, de todas, de Ángel Negrete, de todas, porque solamente ese cine daba películas de mexicanos. Y así se pasó el tiempo. Después tuve muchos niños y ya no fui más al cine, ya niño. No, yo era muy pequeña, tendría 8 o 9 años, 9. Pues las típicas, las que se hacían de Joselito, de Marisol, otras películas que ya eran un poquito como más agresivas, ¿no? Pero nos dejaban ver las películas allá en el pueblo, las películas que eran toleradas, ¿no? Que decían, ¿no? Entonces eran este tipo de películas más bien las que yo vi allí. La niña más bonita que la corona que lleva la Virgen de Santa Rita, que la corona que lleva la Virgen de Santa Rita. En mi pueblo a un cine al aire libre, que bueno, o sea, no te llevaban la silla, bueno, porque era un molino, y en verano lo ponían de cine de verano, ponían las sillas y en Granada la pantalla y ya está. Yo soy de Porcuna, de provincia de Jaén, fíjate tú, ¿eh? Pero yo vine aquí en el 64, y llevo aquí ya años ya. Y entonces yo me acuerdo de aquello, de que íbamos al recreo, vamos al recreo, porque abajo había las sillas, luego más arriba había como unas gradas que eran de piedra, que el que tenía menos dinero pues iba arriba, el que tenía más dinero iba abajo. Salón grande, luego había una escalera que se subía arriba y había otro salón, había ya bajando los asientos de mayor a menor. Sí, muy hermoso era el cine. Yo estoy viendo aquí en San Andrés, en la INVT en San Andrés. Entonces pues íbamos a los cines de la época, los cines del barrio. Aquí había 2 cines, de Florencia de Trinidad, luego en la Plaza Orfila estaba el Atlántida. Yo cada día iba al cine, cuando salía de trabajar, y los domingos doble. Me iba por la mañana, me iba al cine Alessandra de la Rambla, veía una película. Pero yo iba de arte y ensayo, de esa película de esta, que estaban prohibidas, bueno, que no la daba en el cine comerciales, daba películas polacas, de aquella, que no me acuerdo los títulos, pero yo ahora te explico del principio hasta el final. Y luego salía, comía y me metía otra vez a ver otra película. Ella se pasaba, como yo, la vida en el cine, porque el cine era nuestra forma de salir de la vida cotidiana. Primeramente echaban el nodo y salía la bandera, salía Franco. El primero era el nodo, hacían lo que pasaba, o sea, durante la semana o durante el mes, lo que era. Y después, pues entonces ya empezaba la película, que era todo en blanco y negro. Todos somos del cine de blanco y negro y de los catequistas, y de todo lo que ella nos cuenta. Charlotte tenía eso, que podía ser muy divertido en sus carreras, y etcétera, etcétera, y muy triste cuando veías a aquellos sitios donde iba a dormir, que tenía que pagar, y si vas pensando, estaba contando la miseria de la época. El cine en color tenía algo más, no transmitía nada, lo único que transmitía era color. Y entonces España era un país gris, no había color. Dígame, si usted tuviera que entablar relación y hacerse amigo rápidamente de un gran deportista a quien solo le interesa el deporte, ¿qué es lo primero que haría usted? Bueno, pues primeramente comenzaría yo a hablar de deportes en voz alta, así para que se fijara en mí. Luego después, ya que lo tuviera yo un poco así reconcentrado, ¿verdad?
pues le hacía yo de plática, le hablaba de deportes que a él le gustaran para que fuera agarrando confianza. Ya que seguíamos las pláticas, ¿verdad? Pero ya que tuviera mucha confianza, entonces cuando ya le pedía yo prestado. No se los dije. ¿No se los dije? Este pobre diablo de elevadorista acaba de encontrar la solución. Bueno, de Cantinflas le veíamos todas, le daba el Cine Majestic, entrábamos a las 4 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche. Y le daba 2 películas, una de estas y una del oeste. Y nos quedábamos, la veíamos por... Repetidas. Repetidas. Sí. El sistema lo absorbe perfectamente. Sí. Es decir, es el peladillo, o sea, que lo llamaban, este tipo de gente le llaman, en México le llaman el pelado, ¿no? Que viene de la clase baja y gracias a su habilidad y su ingenio se incorpora a las clases altas. Esta es una demostración clarísima en Sub y Baja, ¿no? Cómo el tío con su ingenio enamora a la hija precisamente de este señor, por amor se hace pasar por el deportista. Casi todas las películas van así. La señora de Stevens. Yo no soy, palabra de honor. Qué ingeniosa. ¿Cuándo te ha pintado Mingote? Al día siguiente de pintar a tu padre. Me manda el casquero para cubrir una vacante. La mía. ¿Qué ha pasado? Que me voy. Ja. ¿A un instituto de belleza? Pues no eres tú poco chula. Chica, ¿esto qué es? Si parece un submarino. Estamos en la cocina. Es muy fácil de manejar, ya verás. Bueno, para ti no sé. Mujer, no tengo el título de ingeniero, pero soy avispa. ¿Usas? En horas de servicio no acostumbro. Anda, guapina. Preséntame a la señora. Está en un sanatorio haciendo cura de nervios. ¿Entonces? Luego conocerás al señor. Ya verás, es buena persona. En el paralelo la hemos visto DVD, a ella. ¿A quién? A la... Morgan. Alina Morgan. Alina Morgan tenía mucho vacío. Tenía compañía propia. Una compañía propia de ballet. Sí. También la Gracita Moral, también era muy graciosa. ¡Señorito! Ah, sí, también la Moral. Bueno, por la voz más que todo. Era la voz. Bueno, y cuando venía se asustaba y le caían las bandejas al suelo todas. Siempre prácticamente hacía de criada. Se dice señora. ¿El suelo se lo reconoce? Señora. El señora que suene mucho. Sí. Señora. Así. Me acercaré y lo conomato. Señora. Ahí. Con la bocina de carretera. Y no tardes. Vale. Voy volando. Señora. El humor que de aquella época estaba siempre ligado a la picardía. Sí. O sea, Sí. Tony Leblanc era el pícaro nato, ¿no? Sí. Sí. Estaba más o menos de buena la otra, la Conchita Velasco, que lo enderezaba un poco en la vida. Siempre había una mujer, o sea, el hombre estaba perdido, en la vida vivía como podía, y después ocurría, quiero decir, el guión normalmente tenía esta traza, que la mujer lo iba enderezando, lo llevaba a la buena vida y acababa en boda, claro. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, tout mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve de lui, de mon homme, ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, cet idiot, il me fout des coups. Su mismo cuerpo, desgarbado, pues... Ya venía de padre cómico. Exactamente, se los toma a burla ella y claro, le sirve su misma... Medía un 80, posiblemente. Sí, era una mujer desgarbada y esa figura suya cómica, pues en vez de afligirla o de darle timidez, no, pues se lo toma a risa, se burla de sí misma y claro, pues así le salen estos números que arrancan la carcajada. A mí me gustaba mucho, me hacía reír.
porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a casar, el infame me dejó. Ay, 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 qué afición tan singular, un marido me costó. Y el que no sabe querer no se puede figurar lo que sufre una mujer, lo que tiene que penar. Ay, 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 si la dejan de querer por trotear. Sola en la vida, soltera y sola en la vida, por una mala partida, ladrón, quiero morir. No, venga alegría, señores, venga alegría, quiero reír.